Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Prácticamente todos los actores de la escena política en el Perú se han pronunciado sobre las revelaciones recientes respecto a reuniones fuera del Palacio de Gobierno que ha mantenido Pedro Castillo con funcionarios, pero también y sobre todo con asesores de empresas que buscan licitaciones del Estado. Y esto ha dado lugar naturalmente a un concierto de opiniones diferentes, en su gran mayoría negativas y algunas fuertemente negativas. Queremos conocer la opinión de dos politólogos jóvenes que nos digan cómo están siguiendo el proceso político peruano, hacia dónde apunta y qué perspectivas tenemos para que nuestras energías converjan en planes de desarrollo. Uno de ellos es un amigo de este programa, Omar Aguapara, porque nos ha ayudado en varias oportunidades a dar luz a lo que parece oscuro o confuso. Él es el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y tenemos el gusto de recibir simultáneamente a Omar Aguapara, a la señora Teresa Santillán, desde Cajamarca, puesto que ella es profesora universitaria allá. Buenas noches, señora Santillán, y muy buenas noches, Omar Aguapara. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les parece a ustedes lo más significativo de estas últimas 24 horas, si se puede decir, transcurridas después de una intervención del jefe de Estado, que se anunció como un discurso de la Nación a las 9:30 de la noche, es una hora más bien excepcional, y que parece no haber satisfecho a muchos, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre lo actuado por el presidente y la estrategia de defensa que ha adoptado? Señora Santillán. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero aclarar, no soy docente universitaria, pero sí soy especialista, ¿no?, en temas de gestión pública. Especialista, graduada en la Universidad de Cajamarca y también creo que en la Privada del Norte, ¿no? En la Universidad Privada del Norte, así es. De acuerdo. Bueno, para empezar, sí es una situación que preocupa. Las reuniones de este tipo no pueden llevarse a cabo fuera de Palacio, definitivamente. Lo que nosotros hemos solicitado desde siempre como sociedad civil, como representantes de las organizaciones, es la transparencia de los actos que efectúe el gobierno. Este es uno de los pasos para poder erradicar la corrupción, y que se haga este tipo de actuaciones del presidente. Sí es cuestión de averiguar y de saber qué es lo que está hablando, por qué está hablando con ellos, con quiénes está, que ya poco después supimos con quiénes estaba y cuáles eran las intenciones. Y este tipo de actos, venga de donde venga, así sea de izquierda o de derecha, tienen que ser sancionables. Omar. Sí, solo para añadir a lo que comentaba Teresa, que en función de lo que vimos en los reportajes hubo esta necesidad del presidente de pronunciarse en este mensaje de la Nación, pero que creo que lejos de aclarar o hacer control de daños, provocó una reacción contraria. Y lo que vimos después ha sido más bien mucha gente que estaba indecisa o de repente a la expectativa sobre lo que podía ocurrir, se ha pronunciado públicamente, mostrando su insatisfacción con las explicaciones dadas por el presidente, y todo esto en el contexto de una moción de vacancia que está siendo por ser admitida a debate en el Congreso. Y creo que después de lo que vimos el domingo es probable que llegue al Congreso y haya un pequeño triunfo del Congreso al por lo menos forzar al presidente o a su abogado a rendirle explicaciones, que es lo que muchos congresistas creo que estaban buscando hacer en esta lucha permanente que vemos entre ambos poderes del Estado. Ahora, los hechos que han sido revelados el domingo no pueden ser ya materia de la moción, puesto que esta ha sido ya formalmente presentada. Puede ser materia en el debate, naturalmente, o de otra moción, supuesto que se retirase esta.
pero sí es posible que tenga un impacto en la relación de fuerzas políticas, porque el presidente de la República hizo una referencia muy críptica que nadie ha sabido interpretar de una manera clara. Me quieren asociar con figuras políticas corruptas del pasado. No hay ninguna pista, pero de una manera curiosa, el señor Acuña ha salido a decir ciertas cosas que parece que se hubiera sentido aludido él. Y si es el caso, Acuña son 15 votos. ¿Cómo interpretan ustedes esta frase críptica del presidente y la redacción del señor César Acuña? No se oye, señora Santillán. ¿Hay alguna dificultad con el audio? Ahora sí, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, definitivamente se sintió aludido e inmediatamente Acuña salió a hablar y de paso a demostrar que le da la espalda al presidente, ¿no? Si en algún momento pudieron llegar a conciliar o en llegar a algún acuerdo, en esta oportunidad ya Acuña ha mostrado que no va a ser de esa manera. Por otro lado, definitivamente la moción de vacancia sí versa sobre otras situaciones y sí, son situaciones que para muchos pueden parecer subjetivas, pero es que siempre las vacancias, desde que nos acordamos de la vacancia que intentaron con PPK, la primera vacancia que fue iniciada por un grupo de izquierda, fue por temas subjetivos. Y va a tener que ser así porque estamos hablando de incapacidad moral, de una caja de Pandora que cada vez que se abre encontramos muchas situaciones por las cuales a muchos nos puede parecer inmoral. Y no tenemos una delimitación de qué o hasta cuánto va a parecer que esto puede o no pasar por incapacidad moral, ¿no? Y es cierto que incapacidad moral permanente, ¿eh? No es cualquier incapacidad moral, sino permanente. Esa es la dificultad con ese concepto. Omar. Bueno, yo creo que lo de César Acuña responde un poco también a lo que vimos durante la semana, que había al parecer ciertos coqueteos entre el presidente Castillo y César Acuña y la bancada, que como tú bien dices, son votos importantes, ¿no? Son 15, aunque ya sabemos que el general Quiabra y la ex fiscal Gladys Echaiz no van a estar próximos al presidente Castillo. Sí era un volumen importante de votos que creo que el presidente Castillo buscaba como para blindar una posible vacancia. Y lo que parece haber sucedido entre ayer y hoy, o entre el domingo y hoy, es que ya no contaría, ¿no? Creo que Acuña ha buscado ser más enfático en que cualquier relación con el presidente no quiere que le toque a él, no quiere que se le asocie con ello. Concuerdo que sí me llamó la atención en el mensaje esta alusión críptica a los personajes del pasado, porque Acuña no es del pasado, Acuña creo que es del presente, ¿no? Todavía, y habría que ver si está pensando de repente o hay alguien más o algunas prácticas que de repente estamos asociando con este tipo de reuniones, ¿no? Pero lo que hace es dejar en una situación creo que bien precaria y vulnerable al presidente. Por otra parte, en el discurso se victimizó y dijo que se quería combatir contra él por las reformas estructurales que está introduciendo en el país. No sabemos cuáles son esas reformas estructurales, pero él se refirió a algunos programas, que parece que eso es lo que él entiende por reforma estructural. Mencionó la masificación del gas, mencionó la segunda reforma agraria y mencionó la revisión de los contratos lesivos de los intereses del Estado. ¿Se puede decir que tras estos programas, tras estos temas, hay una voluntad de reaccionar? ¿Tiene posibilidades de darle contenido a una política pública que lo haga salir del mal momento en el que se halla? ¿O no ven ustedes capaces de diseñar objetivos que despierten aprobación y esperanza? Bueno, yo creo que habría que tener en claro primero una situación que de alguna manera sí ha movido a un grupo económico que se ha visto amenazado con Castillo. Y
esta reacción la hemos visto después del mensaje que lo ha dado la Premier hace unas semanas. No cabe duda de que desde el primer día en que el presidente Castillo asumió funciones, ha habido un sector de la población, especialmente limeña, que ha intentado señalar que las elecciones las ganó con fraude y todo ello. No olvidemos que hay esto detrás, pero quitando esto y tratando de ver cómo está la situación del gobierno de Castillo, hay que tener en claro también que Castillo también se ha estado dando a los pies, porque las designaciones que ha podido efectuar no han sido las adecuadas, porque quizás dentro de estos planes o estas acciones de reforma no ha habido una correcta comunicación de lo que se va a hacer, o esta comunicación no está completamente transparentada, es decir, que la población de pronto escucha que va a haber una renegociación del gas, pero no es como se establece, porque finalmente el gas es un bien público, ya hay una concesión que tiene que ver para que se saque y para que luego se distribuya. Entonces, creo que los mensajes no han estado muy bien estructurados y tampoco creo que sea suficiente como para que digan, bueno, pues vamos a tener todos estos argumentos como para vacarlo, ¿no? O sea, tampoco creo que sea como el pretexto, ¿no? Sí creo que todavía hay un sector de la población que no está contento con Pedro Castillo porque viene de un sector excluido, sí, eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo siempre presente, pero también creo que no está efectuando un buen trabajo dentro de su gobierno. Tampoco haya pasado mucho tiempo, ¿no? Ya son pocos meses y ya tenemos una moción de vacancia. Sí. Omar, ¿hay o no la posibilidad de que haya un programa político capaz de darle un perfil diferente? Porque lo que vemos ahora es alguien que se defiende, visita localidades, ha estado en el norte por el terremoto, pero desde las ideas que nos presentó el 28 de julio, que incluían la Asamblea Constituyente y una línea de tren desde Cajamarca hasta Puno y otra desde Tubestán, todo eso se olvidó y ha ido reemplazando planes y ahora estamos ante reformas estructurales que se reducen a la masificación del gas, a la revisión de ciertos contratos y a la segunda reforma agraria que a su vez, tras ese título pomposo, lo que tiene de ciertas medidas de apoyo de crédito principalmente, ¿no? Sí, son 3 medidas puntuales y están en su plan de gobierno actualizado que presentó como plan de los primeros 100 días. Y creo que ese ha sido el mensaje que ha buscado destacar desde el principio, desde el comienzo de su gobierno, y son los 3 grandes anuncios sin mayor todavía contenido, porque bueno, habría que ver cómo se manifiestan, pero creo que el problema también tiene que ver con que Castillo está luchando una batalla a 2 frentes. Tiene una batalla política con el Congreso, enfilado con una moción de vacancia, pero también tiene un problema grave de popularidad. Hemos visto en la encuesta del IEP este domingo que ha subido casi 17 puntos su desaprobación de un mes a otro, de octubre a noviembre. Su aprobación está en 25%, creo que ningún presidente a estas alturas tenía 25%. Lo hemos venido diciendo, es un gobierno bastante impopular, bastante débil, errático, dividido, y creo que todo eso le está pasando factura. Y en el mensaje que ha dado el domingo en la noche, creo que busca, por un lado, apagar el incendio un poco que se está produciendo en el Congreso por las revelaciones periodísticas, pero también buscar encender una base que no le responde, porque incluso en sectores que se podían haber considerado como bolsón electoral de Castillo, lo están abandonando un poco, no le están dando mucho crédito hasta ahora. Permítanme, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quiero preguntarles a ustedes, ambos politólogos, si estamos asistiendo a una territorialización de las tendencias al voto. Usted aludía, señora Santillán, a las élites que sobre todo en Lima han estado siempre
contra el acceso a la presidencia de Pedro Castillo. Quiero saber si la mala percepción que se ha hecho dominante en Lima respecto de las últimas revelaciones es también una mala percepción compartida en las regiones, o si se acentúa esta diferencia entre algunas regiones por lo menos y la sensibilidad en la capital. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con los politólogos Teresa Santillán y Omar Aguapara. Estamos conversando con dos politólogos, Teresa Santillán desde Cajamarca y Omar Aguapara desde la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y la pregunta que había quedado planteada es si hay una diferencia en las tendencias de la opinión pública en Lima metropolitana y en las regiones. Y esto está basado en el comentario que hizo la señora Santillán diciendo que desde el principio, sobre todo en Lima, hubo grupos que intentaron evitar que Pedro Castillo acceda al poder o pueda permanecer en él. Señora Santillán. Bueno, particularmente creo que sí hubo un cambio. Si las elecciones de este año no hubiese habido estos resultados, quizás no se hubiese preguntado la opinión de las regiones respecto a qué pensamos las regiones sobre las necesidades que se tienen o sobre lo que queremos las regiones para que se atiendan y para que en el gobierno nacional puedan ser atendidas. Hay que tener en cuenta una cosa, o sea, el voto es un derecho que todos tenemos y que vale lo mismo en Cajamarca como en Lima. Ciertamente. Entonces, definitivamente, ¿por qué las sorpresas luego en la primera vuelta cuando Castillo empezó a tener un porcentaje alto de votación? Que no era una situación de que solamente de suerte, ¿no? Sino que explicaba muchas otras cosas más que vamos olvidando con el tiempo conforme el Ejecutivo y conforme el gobierno central va gobernando, ¿no? Porque lo que ha sucedido durante los últimos años en los últimos gobiernos, ¿qué ha sido? Que se gobierna, se crean ciertos planes y vamos, como se dijo en algún momento, en piloto automático, pero hay cosas que en las regiones no se observan. Por ejemplo, el domingo, el terremoto que ocurrió en Amazonas, ahora todos voltean a ver en Amazonas que tiene una alta brecha en acceso a Internet, porque hasta el lunes no se sabía cuántas víctimas había. Ese día empezaron a salir cuántas víctimas por abuso sexual tenían. ¿Cuál era la situación de Condorcanqui? Entonces, estamos hablando de una situación en la que en los gobiernos regionales, en las regiones, todavía existen estas deficiencias de que el central sepa qué es lo que está sucediendo. Yo estoy segura que el presidente Castillo, así como otros presidentes, no han ido antes a Condorcanqui. Y este tipo de cosas nos ayudan a visibilizar todas las situaciones que necesita la población, todas estas necesidades y estas brechas existentes que lamentablemente decimos que están, pero que no las conocemos y no las vivimos. Y que pretendemos que estas brechas se cierren asignándole mayor presupuesto o diciendo que vamos a cambiar la política tratando de decir que todo va a quedarse para el país. Sin embargo, no preguntamos a esas personas que están en estas comunidades más alejadas y que son afectadas por el fenómeno del Niño, por los terremotos, que es el segundo terremoto que está en el gobierno de Castillo. A ver, ¿qué trabajo está haciendo? Más allá de que vaya la premier y vaya la ministra de la Mujer y vaya el ministro de Transportes, cuando ni el gobernador de Amazonas podía llegar porque no había acceso y tampoco podía acceder a un helicóptero, o cuando el alcalde mismo no podía acceder porque no habían vías. Así es. Omar, en Aguapara, ¿compartes esta impresión expresada por la señora Santillán de que hay una desatención y hay una invisibilidad en la capital de las necesidades en las regiones?
Bueno, históricamente hemos sido un país bien centralista, ¿no? Creo que eso no necesariamente ha cambiado o va a cambiar con este gobierno. Creo que es una tendencia que se remonta a muchos años, incluso desde el virreinato, más allá de la República. Y sin duda, eventos lamentables como el terremoto en Santa María de Nieva, creo que han puesto esto de relieve, ¿no? Y lo vuelven a poner de relieve en el sentido de que se destapan, salen a la luz todas estas brechas tan dramáticas que existen entre Lima y el resto del país, ¿no? Eso sin duda. Y creo que eso se ha reflejado muy bien también en los resultados electorales y en las encuestas de aprobación y desaprobación que estamos viendo hasta ahora en este gobierno, ¿no? Y creo que esa territorialidad de la que hablabas, que de alguna manera lleva por dentro estas brechas, se han manifestado claramente en la elección, con una distribución del voto bastante regionalizada, y se sigue viendo hasta ahora en estos momentos, ¿no? Y creo que, pero también es cierto que la aprobación y en general los índices con los que evaluamos al gobierno, en este caso, y la opinión pública se pronuncia, es casi unánime o muy uniforme en su apreciación en los últimos meses, en el último mes, ¿no? Tanto en la aprobación, en la desaprobación, en el futuro, si es que este gobierno va a mejorar o no, cuáles son las urgencias y cuáles son las posibilidades incluso de una eventual vacancia, ¿no? Y creo que, de nuevo, hay una diferencia regional. Lima se comporta de una manera distinta a otras macrozonas, a otras regiones del Perú. Por supuesto que hay una explicación ahí, pero también hay que ver cómo en otras regiones están observando el comportamiento, el desarrollo de este gobierno, ¿no? Y creo que la evaluación es negativa hasta ahora. En todo caso, recordemos que en lo que va del siglo se ha elegido o han ejercido la presidencia más personas nacidas en regiones, ¿ah? El cusqueño Paniagua, el ancashino Toledo, el ayacuchano Humala, el moqueguano Vizcarra y otros. De manera que esa realidad existe también. Yo quisiera preguntarles ahora, ¿cómo se explican ustedes, politólogos, que la semana pasada se aprobara un presupuesto que incluía el reclamo de los congresistas de las regiones, que son la mayoría en el Congreso, por 116 votos contra 2? Hubo un enorme consenso, casi virtual unanimidad para las líneas de inversión. Y sin embargo, 24 horas después, es la guerra de unos contra otros. ¿Por qué la unidad que se reveló en ese voto sobre la ley central, que es el presupuesto, en realidad oculta unas grietas enormes en nuestra clase política? Bueno, pero también habría que preguntarnos ahí es cómo vienen ejecutando los gobiernos regionales, los gobiernos locales en comparación a los ministerios y cómo es la relación para ejecutar ciertas obras o ciertos proyectos en las regiones. Habrá que preguntarse también si es que hay una coordinación constante y si estos proyectos y estas obras están ejecutándose para la disminución de brechas. Lo común es pelear por más presupuesto. Sí. Pero habrá que preguntarse cuánto de este presupuesto realmente está siendo ejecutado para el bienestar de las personas o solamente son obras elefantes blancos que hemos visto en todas las regiones o que van por ahí efectuando consultorías que no están ocasionando bienestar a las regiones, a las provincias y a los distritos. Nos imaginamos que hay mucho de eso. Omar, sus palabras finales a propósito de este tema, unidad casi total para aprobar un presupuesto y guerra de unos contra otros el día siguiente. Yo creo que, bueno, de lo que hemos aprendido en congresos pasados, especialmente el anterior, el breve congreso que tuvimos. El de las 4 mociones, el de las 4 mociones de vacancia, ¿no? De los 5 años. Ese. Y de varias leyes inconstitucionales. Ha sido que la posibilidad, que vimos que era un congreso fragmentado también, con 10 partidos políticos,
que había cuando habían los temas necesarios, como las AFPs, los peajes, la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y creo que en el caso del presupuesto hay un rol muy importante del famoso anexo 5, donde los congresistas normalmente, como dice un poco la señora Santillán, buscan un poco recoger cierto presupuesto hacia sus regiones, hacia sus obras, y pueden llevar eso en muestra de trabajo hacia sus votantes, ¿no? Y creo que ese es uno de esos temas en los que puede haber cierto consenso y con lo mismo, como bien dices, al día siguiente pueden estar gritando o defendiendo una moción de vacancia. Ojalá que sepamos forjar consensos basados en la ley y orientados a un país más próspero y más democrático. Muchas gracias por su presencia, señora Santillán, desde Cajamarca, y señor Aguapara, desde la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y después de ella recibiremos al economista Elmer Cuba, que nos dirá qué debemos pensar sobre la economía del Perú en el contexto de nuestra región.